Buena tarde para todos. Con los mejores deseos de salud y de bienestar, desde la Oficina de Egresados les damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que programa la Universidad de San Buenaventura Medellín para nuestra comunidad de graduados, pero siempre acogiendo a nuestros estudiantes, docentes y en general a todas aquellas personas que nos quieran acompañar. Hoy nos convoca el encuentro denominado Teleneuropsicología, una nueva manera para la evaluación y la rehabilitación en neuropsicología, organizado por la Facultad de Psicología y la Maestría en Neuropsicología. Nos acompaña como facilitador Santiago Montaña Luque, él es psicólogo, magíster en neuropsicología, pertenece al Grupo de Neuropsicología y Conducta y Grupo de Neurociencias de Antioquia. Es joven investigador de Colciencias, trabaja como neuropsicólogo en el Instituto Neurológico de Colombia y es docente en la Universidad de San Buenaventura. Cuenta con una trayectoria en evaluación y rehabilitación de pacientes con alteraciones cognitivas de forma presencial como en telesalud. Bien, agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para que podamos optimizar la conexión. Al final de la intervención de nuestro invitado, destinaremos un espacio para que los participantes puedan realizar sus preguntas. Por lo pronto, les invitamos a que nos dejen registrados en el chat sus nombres, ciudad desde donde se encuentran conectados y sus correos electrónicos, de manera que posteriormente podamos hacerles llegar las memorias de este encuentro. Sin más preámbulo, damos paso al profesor Santiago. Profesor, buena tarde, Buenas tardes. bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy buenas tardes para todos en esta tarde fría y lluviosa. Agradezco pues la invitación y la participación de todos ustedes en este evento. Vamos 62 personas y para mí es muy emocionante que nos podamos encontrar diferentes profesionales, psicólogos, neuropsicólogos y otras disciplinas para conversar de este tema de la teleneuropsicología. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Me gustaría saber si pueden ver, visualizar mi pantalla. Sí, señor. Perfecto. Entonces, como nos convoca hoy, Teleneuropsicología, una mirada para la evaluación y la rehabilitación neuropsicológica. Yo soy Santiago Montaña, soy psicólogo, soy neuropsicólogo, trabajo en el grupo de neurociencias de Antioquia, de la Universidad de Antioquia, en el grupo de neuropsicología y conducta de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de San Buenaventura, en el Instituto Neurológico de Colombia y en la Universidad de San Buenaventura. Soy egresado de la última corte que egresó de la maestría, la corte 25, y muy orgulloso de pertenecer, pues, de haber pertenecido a este programa que me permitió fundamentar y estudiar más en el área de neuropsicología. Quería mostrarles solo esta imagen. Esta es la unidad de teleneuropsicología del Instituto Neurológico de Colombia. El Instituto Neurológico de Colombia fue la primera unidad de neuropsicología que en el tema de la pandemia del COVID-19 realizó todos los cambios y adaptaciones necesarias para empezar a ofrecer servicios en teleneuropsicología en la ciudad de Medellín. Esta unidad cuenta con 22 neuropsicólogos, es de las unidades más grandes no solo de Colombia, sino de América Latina. Y todos los neuropsicólogos, durante más de un mes aproximadamente, recibimos diferentes inducciones, preparaciones, hicimos todas las modificaciones necesarias, tanto administrativas como clínicas, para poder ofrecer este servicio de teleneuropsicología. Si no es por la ayuda y la dirección de la doctora Arboleda y los demás miembros de este equipo y de la parte administrativa, como de la dirección del Instituto Neurológico de Colombia, no lo hubiéramos podido lograr hacer, y en la actualidad seguimos ofreciendo este tipo de servicios de teleneuropsicología. Entonces, la idea de hoy es como conversar un poco en una revisión que llevo haciendo más o menos un año sobre este tema, que empezó en un tinto con el doctor Carlos Andrés Tobón, conversando sobre mi edad de joven investigador de Colciencias, y él me preguntaba y me decía: Santiago, ¿tú crees que podemos evaluar pacientes por telesalud, teniendo en cuenta que la Universidad de Antioquia tiene uno de los laboratorios y programas en telesalud más exitosos que tiene Colombia? Y yo le decía: Carlitos, no lo sé, déjame investigar y después conversamos. Y de ese tinto y esa conversación en la Facultad de Medicina surgió
todo lo que hoy es la teleneuropsicología y esta revisión que les estoy presentando el día de hoy. Bueno, la telesalud es parte de las ciencias de la salud, es una modalidad para ofrecer servicios en salud para las diferentes comunidades y poblaciones. Digamos que desde que la inclusión de las redes sociales, del Internet en los 80 aproximadamente, y de la alta tecnología más después de los años 70 también, empieza el concepto de telesalud a formarse. Es en los últimos 10 años donde tiene mayor participación en los procesos de salud, y es en Colombia más o menos hace unos 5 años donde tenemos mayor trabajo. La telesalud se divide en 3 líneas principalmente: la teleasistencia, la teleorientación y la teleeducación. En teleasistencia, digamos que ya llevamos aproximadamente unos 5 años, por ejemplo en Medellín, donde se ofrecen servicios de teleasistencia, por ejemplo en la Universidad de Antioquia, en el laboratorio Living Lab de la Facultad de Medicina, donde diferentes profesionales se conectan con sus pacientes en diferentes municipios. Gran parte de los municipios de Antioquia, en sus hospitales regionales, cuentan con unidades de telesalud, donde los profesionales llegan a la Facultad de Medicina, al Parque de la Vida, tienen sus consultorios adaptados, y en los hospitales, como voy a poner un ejemplo, el Hospital de Yarumal, hay un consultorio adaptado en telesalud y hay un trabajo conjunto entre la unidad de Yarumal y la unidad de Medellín. La teleorientación es otra de las ramas de la telesalud, digamos que ahora está mucho más de moda precisamente porque las aseguradoras, las empresas prestadoras de servicios de salud, las EPS, están ofreciendo este tipo de servicios para acompañar a algunos pacientes que por este tema de la pandemia de COVID-19 no pueden asistir a consulta presencial. Y digamos que la psicología es donde también ha hecho un gran trabajo ahí. Y la teleeducación es, digamos, toda la inclusión de los procesos educativos y aprendizaje puesto por medio de las tecnologías para ofrecer a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, oportunidades de encontrarse, como en este caso es una actividad propia de la telesalud. Y la teleneuropsicología podría estar entre la teleasistencia y la teleorientación. ¿Qué es teleneuropsicología? Entonces, la teleneuropsicología es la provisión de servicios en neuropsicología por medio de todas las tecnologías de la información y de la comunicación. La teleneuropsicología va a exigir, como todas las disciplinas que trabajan con el tema de telesalud, una formación, una competencia específica. Digamos que con todo este tema de la pandemia de COVID-19, vemos que gran parte de los servicios en salud en la ciudad y en el país hicieron una transición rápida y acelerada al tema de la telesalud, ¿cierto? Pero son muy pocos los profesionales y los servicios que se ofrecen de telesalud de manera formal y de manera organizada, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, el Laboratorio de Facultad de Medicina de Living Lab ofrece este servicio desde hace muchos años antes y digamos que tiene toda una infraestructura, son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y tienen varios convenios con diferentes EPS. Otro de los ejemplos que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, en el Hospital Pablo Tobón Uribe tienen un programa de telesalud también muy estructurado, muy montado, desde hace más o menos también unos 5 años, que ha tenido muy buenos resultados. ¿Listo? Cuando pensamos en el balance ético frente a la teleneuropsicología, entonces el primer principio que vamos a tener es que no queremos hacerle daño a los pacientes, el principio de beneficencia no maleficencia, y también entra en juego, cuando intervenimos pacientes en esta modalidad, el principio de justicia. ¿Por qué? Porque queremos brindarle a diferentes comunidades que no pueden acceder a servicios en telesalud este tipo de servicios, tratando de darlos con la mejor calidad, con los mejores indicadores, y que permitan que los pacientes puedan recibir la misma atención presencial a ser virtual. La telesalud tiene 4 mecanismos principalmente. Entonces, el primero de ellos es el video sincrónico en vivo, como lo estamos haciendo en este momento. Es una modalidad sincrónica. Yo estoy en mi casa, ustedes cada uno está en su casa y está escuchando mi conferencia de una manera a tiempo real. La otra manera es la manera asincrónica, que es cuando almacenamos o cuando enviamos información, ya sea por correo electrónico, cuando se suben a la nube y demás. Otra manera de la telesalud, que digamos que no es tan catalogada ni tan pensada, es el monitoreo remoto de pacientes. Entonces, las personas que sufran, por ejemplo, de corazón o que están estudiando patologías cardíacas, les han puesto o les pondrán un aparato que se llama Holter cardíaco. Es una especie de maquinita con unas chupitas en el pecho y el paciente tiene que estar 24 o 48 horas con este aparato, ¿cierto?
y tiene que tratar de llevar una vida así. Entonces digamos que ahí se almacenan unos datos en salud que llegan a las computadoras o a los sistemas de información de los profesionales para ser interpretados. O por ejemplo cuando hacemos videotelemonitoreos, entonces hospitalizamos al paciente 24, 72 horas y le registramos su actividad eléctrica. Entonces digamos que esa es una forma de monitoreo remoto de los pacientes. Y por último tenemos la última modalidad, que esta modalidad es la de teléfonos, faxes y correos electrónicos, que también se ha vuelto bastante común para muchos profesionales de la salud porque se pueden comunicar con sus pacientes y con sus familiares por medio de esta tecnología. Digamos que uno de estos ejemplos clásicos es para los pacientes que son adultos mayores. Yo no lo he visto mucho en Colombia, lo vi más cuando hice mi pasantía en España. Los pacientes que viven solo y que sufrían de problemas cardíacos tenían una especie de collar con un control. Cuando empezaban a sentir algún problema cardíaco, algún dolor, alguna molestia, hundían este botón se comunicaba con el centro de emergencias de la ciudad e inmediatamente llegaba una ambulancia para estar pendiente del paciente. Entonces digamos que esto es otra de las modalidades de telesalud. Ventajas y desventajas de la telesalud en neuropsicología. Voy a empezar primero por las ventajas. Entonces, primero la accesibilidad. En neuropsicología, los servicios de neuropsicología en Colombia están centralizados en 4 ciudades: Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali, precisamente porque son las 4 más grandes escuelas en neuropsicología en el país. Entonces, por ejemplo, si usted vive en una ciudad apartada, una ciudad secundaria, porque porque su población es más pequeña según el DANE, entonces le cuesta mucho más acceder a servicios de neuropsicología y tiene que desplazarse a otra ciudad para poder acceder a este tipo de servicios. Entonces, la teleneuropsicología y la telesalud podían brindar la oportunidad de que estos pacientes accedan a servicios de calidad con un neuropsicólogo en tiempo real y no tener que desplazarse. Además, implicaría servicios especializados en instituciones de salud que no cuentan con esos servicios de manera presencial. Y además, pues ahorraríamos el tema del transporte, el desplazamiento para muchos de estos pacientes, que en su gran mayoría los pacientes que requieren servicios de neuropsicología cuentan con una alteración en sus procesos cognitivos, ya sea por una patología neurológica, psiquiátrica o sistémica. Además, se ha comprobado por diferentes estudios que les voy a contar el día de hoy, que las intervenciones en teleneuropsicología son igual que las presenciales, ¿cierto? Además, se ha encontrado que muchos de estos pacientes demuestran satisfacción a este tipo de maneras de evaluar y de rehabilitar a los pacientes. Se ha encontrado que es una práctica rentable y que es una práctica totalmente expandida. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el doctor Munro Kujum, que es parte del que pues, al que más he leído y con el que más me he comunicado frente a este tema, el doctor Kujum nos contaba hace 2 meses aproximadamente, cuando empezó esta pandemia, que era una práctica muy expandida en los Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Southwest en Texas, hay laboratorios solo de telesalud en neuropsicología, y además que puede ser una oportunidad para poder continuar y prestar este tipo de servicios. Es fácil la programación, no requiere de un alto conocimiento tecnológico por parte de los pacientes, y también en algunos casos se puede realizar en un modelo en casa. Entonces, al estar en un modelo en casa, podemos tener un paciente en su ambiente familiar que nos permite conocer dinámicas y comportamientos importantes en el contexto. Factores en contra que debemos pensar en el telesalud, especialmente en un modelo en casa. En un modelo en casa como el que estamos viviendo ahora por la pandemia de COVID-19, primero, el costo de la tecnología en el hogar. No todos nuestros pacientes tienen la tecnología necesaria para conectarse a programas de telesalud. Las guías internacionales en telesalud recomiendan no utilizar dispositivos como smartphone para conectarse a las consultas de telesalud. Recomiendan principalmente tener un computador, buena conexión a internet. Entonces digamos que eso puede elevar el costo de la atención y el costo de las personas, no solamente económico, sino social, político y cultural, a la hora de conectarse a este tipo de intervenciones. Pueden haber dificultades tecnológicas, porque digamos que algunas plataformas no son tan amigables para contactar a los pacientes, y además algunos pacientes no están tan familiarizados con las tecnologías para poder comunicarse a este tipo de intervenciones.
Otra de las factores en contra de la teleasistencia y la teleneuropsicología en casa es primero el tema del control del ambiente. Como estamos en casa pueden haber muchos factores distractores, muchos factores ruidosos o muchos factores que no podemos controlar que van a afectar el tema de la consulta. Para los pacientes, poco a poco, pienso que con esta pandemia de COVID-19 y cuando salgamos de ella, posiblemente vaya a haber mayor sensibilización y mayor análisis y mayor comprensión de este tipo de intervenciones, pero inicialmente, lo cuento también por la experiencia del Instituto Neurológico de Colombia, los pacientes no mostraban un buen compromiso y una buena relación precisamente por su desconocimiento de la técnica. Entonces, digamos que no preparaban el espacio adecuado para poder contactarse con el profesional y demás, y todas estas variables pueden influir en la relación terapéutica. Algunos pacientes muestran ansiedad o pueden mostrar incomodidad con el uso de la tecnología por el manejo de sus datos, de su información y demás, que es entendible. En algunos casos tenemos ambientes hogareños ruidosos o ambientes hogareños que no se controlaron unas variables importantes que el neuropsicólogo o el profesional recomendó y que a la hora de la intervención pues van a afectar. Y por último, y algo muy importante, es que cuando hacemos modelos en casa de teleneuropsicología, tenemos que tener pendientes y tener presentes que a veces las señales verbales y no verbales, por ejemplo, para los psicólogos y para cualquier profesional de la salud, a la hora de entender esa relación terapéutica, son fundamentales y que pueden perderse por el tema de la conexión, de la cámara, del sonido y demás, que digamos que es importante. Y otro de los factores en contra, que lo relataba mucho el sábado en la capacitación, en el taller que hubo de neuropsicología infantil, que hizo el doctor Cristian Trujillo, donde relataba el manejo de las emergencias. Entonces, tanto en este tipo de intervenciones como en las intervenciones presenciales, tenemos pacientes que pueden entrar en crisis o puede haber una u otra condición que sea importante intervenir en el momento y que por el tema de la teleasistencia no se debe hacer. No se hace porque no tengo el desplazamiento para encontrarme con mi paciente. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta, como el doctor Cristian nos recomendaba, tener una red de colegas cerca al área donde el paciente reside o donde el paciente se encuentra. También conocer cómo es el sistema de urgencias, el sistema de emergencias para poder contactarse con este tipo de profesionales para poder hacer una adecuada intervención. Les voy a contar los 3 modelos que tenemos en telesalud, en neuropsicología. Entonces, el primer modelo se llama el modelo de teleentrevista. En este modelo de teleentrevista, el papel protagónico es de un técnico, una persona que está entrenada en neuropsicología para realizar procesos de evaluación y rehabilitación, pero no es un neuropsicólogo, ¿cierto? Entonces, lo que hace este técnico es la captación de algunos datos generales de la historia clínica y las deja registradas. Vamos a poner un ejemplo, esto es como una atención inicial en un TRAIC en urgencia, ¿cierto? Entonces digamos que este técnico va a captar algunos datos, algún motivo de consulta, tener unos datos generales del paciente para poder remitirlo a el neuropsicólogo especializado, ¿cierto? Y a este tipo de intervención pues tiene un beneficio muy grande que permite evaluar inicialmente la severidad del paciente y cuál es la mejor guía o ruta que debe seguir el paciente para lograr una adecuada intervención tanto en evaluación como en rehabilitación. ¿Qué está contraindicado o qué no, qué es, digamos, los contra en este tipo de modelos? En este modelo principalmente, que el técnico siempre debería estar en la recepción del paciente de manera presencial, cuando es un modelo en hospital, o en un modelo en casa, pues debe hacerlo de manera virtual, ¿cierto? Y a veces, pues el técnico puede estar disponible. Otra de las otro de los aspectos en contra es que el paciente, en la mayoría de sus casos, cuando está la figura del técnico, debe dirigirse a un centro de salud en teleneuropsicología o una unidad de neuropsicología. Y que en este tema del COVID-19, por ejemplo, hay unas grandes restricciones. Ya ahora estamos en una fase 2 del aislamiento obligatorio ordenado por el presidente de la República, donde digamos que ya ciertas poblaciones pueden salir, pero digamos que gran parte de la población adulta mayor, requiere de los servicios de teleneuropsicología y que podría beneficiarse de esta técnica, pero lamentablemente no tiene en algunos casos la posibilidad de desplazarse a la institución o no tiene todo el manejo tecnológico para poder hacerlo de manera más adecuada. Digamos, y aquí les quiero
empezar con la parte de evaluación. Los neuropsicólogos en Colombia, especialmente también en Medellín, somos más evaluadores que rehabilitadores. Entonces quería contarles que según el modelo de la Universidad de Southwest y el doctor Munro Kuyum, estas son algunas de las pruebas que ellos recomiendan utilizar en este modelo de teleentrevista, donde hay un técnico. Entonces, en pruebas neuropsicológicas que no requieren algún tipo de modificación, está en el WISE, está la tarea de dígitos, está la tarea de semejanzas, está la escala de memoria, que es una tarea de memoria que está especialmente, sé las siglas, no me acuerdo en este momento el nombre, pero está recomendada pues en pacientes oncológicos, pues ha mostrado bastante sensibilidad. Las tareas de fluencia semántica y las tareas de fluencia fonológica. Algunas tareas o algunas pruebas que sí requieren algún tipo de modificación. Entonces, está el MOCA, requiere algún tipo de modificación o adaptación. La versión de Stroop, la versión de Victoria, que era la versión más corta de 4 colores. La prueba de dígito símbolo verbal, la prueba de vocabulario, el Boston, el test de denominación de Boston y las pruebas del Trade Making Test, el TMT. Y donde sí se requiere una asistencia y donde el papel del técnico es protagónico, es por ejemplo si el neuropsicólogo necesitaría aplicar el tema de cubos, la prueba de cubos, la prueba de reproducción visual de la escala de memoria de Wechsler en su versión 4 o en su versión 3, razonamiento de matrices y la copia y la vocación de la figura de Rey. Este es el modelo más exitoso de teleneuropsicología y yo pienso que las unidades de teleneuropsicología en el país que quieran empezar a hacer buena evidencia y buenas prácticas en teleneuropsicología deberían usar este modelo, el modelo de la clínica híbrida. ¿Por qué? Porque es tal como se los explicaba y les contaba el ejemplo, por ejemplo, del laboratorio de telesalud de la Universidad de Antioquia y el hospital de Yarumal, ¿cierto? Donde hay un consultorio para el neuropsicólogo en la ciudad de Medellín que está adaptado, que cumple todas las condiciones, y hay un consultorio receptor del paciente en otra ciudad o en un municipio que va a permitir que el paciente llegue ahí y reciba la atención. Entonces, el paciente clínico se encuentra en habitaciones adjuntas en 2 IPS, en 2 instituciones prestadoras de salud. Hay mayor seguridad precisamente, ¿por qué? Porque hay un equipo, tanto en la unidad donde se encuentra el neuropsicólogo como en la unidad que recibe al paciente, que puede estar enfrentando todas las contingencias o todas las situaciones. Y además se vincula a un técnico o una persona que ayude, por ejemplo, en el tema del paso de las hojas, que vigile que toda la tecnología funcione adecuadamente y demás. ¿Qué está contraindicado? Pues para este tipo de técnica se recomienda que el paciente no tenga una alteración neuropsicológica muy severa que le impida hacer una correcta interacción en el proceso de evaluación o de rehabilitación. Y además, en este pandemia de COVID-19, digamos que ya ahora que nos encontramos en fase 2, como lo comentaba anteriormente, ya muchos de los servicios de consultas externas presenciales han vuelto a la normalidad con una serie de protecciones y de protocolos y demás, pero digamos que si continuáramos en una etapa de la cuarentena muy estricta, digamos que este modelo también sería inadecuado precisamente ¿por qué? Porque tanto el paciente como el neuropsicólogo deben asistir a la IPS para brindar la atención y para que el paciente reciba la atención. También les traje como pruebas neuropsicológicas que son recomendadas por la Escuela de Southwest frente a este modelo de clínica híbrida. Entonces tenemos que, al igual que el modelo anterior, se pueden aplicar pruebas, muchas de las pruebas sin algún tipo de cambio principal en la administración de sus pruebas. Hay otra que se comparte pantalla para realizar, se comparte no solo no la pantalla, sino que se pone una cámara donde se comparten los estímulos a los pacientes, digamos que por ejemplo en matrices, por ejemplo en vocabulario. Hay otras pruebas que son ejecutadas de manera manual, donde el técnico puede ayudar, por ejemplo el Trade Making Test, el neuropsicólogo lo explica, pero el técnico pone la hoja y supervisa que el paciente lo haga bien y que no se desconcentre y demás. Y supuestamente otras pruebas que no se podrían utilizar, pero verdaderamente sí se podrían utilizar si se tiene una cámara y si se comparte la información, pero no se escanea ni se comparte pantalla, como por ejemplo yo lo hago con estas diapositivas, es el test de denominación de Boston, el test el Stroop, especialmente la versión de Victoria, y la figura de Rey. Entonces, como les decía, en este modelo tenemos un neuropsicólogo evaluador que tiene un consultorio adaptado en una IPS especializada
que por medio de Internet se conecta a otra IPS donde el paciente llega y donde hay un técnico, una persona que lo está acompañando y asesorando para poder brindarle la atención, ¿cierto? Digamos que en esta imagen que ven acá, este es el modelo, este es en la escuela de Southwest, esta imagen nos la compartió el doctor Murro Kujima hace 2 meses. Entonces tenemos que en la parte donde está la chica, en la parte izquierda mía, en la silla derecha, tenemos al neuropsicólogo. El neuropsicólogo está administrando, por ejemplo, en este caso, el test de denominación de Boston de 60 tarjetas, y hay una cámara que está enfocando precisamente al test y el neuropsicólogo está copiando las respuestas que el paciente da. Por otro lado, en otra parte está el paciente en el consultorio que es adaptado, donde está una cámara y donde el neuropsicólogo además ve cómo se administra la prueba, pero también ve la ejecución del paciente, las respuestas verbales y no verbales que tiene el paciente. Y por último tenemos el modelo en casa, que es el modelo que más hemos utilizado, por ejemplo, en Colombia debido al tema de COVID-19. Entonces, entre los beneficios es que paciente y clínico no tienen que salir a casa, no tienen que salir de la institución, entonces, por consiguiente, pues digamos que se están protegiendo más, teniendo en cuenta pues esta pandemia que estamos sufriendo en este momento. Y además, estos servicios se pueden ofrecer en casa del paciente, entonces podemos tener un mayor contacto con el paciente, conocer su ambiente y algunas dinámicas que a veces en el consultorio, digamos que sí tenemos en cuenta, pero no podemos evaluar en tiempo real. Estas es las técnicas que tienen muchas más limitaciones. Parte de sus limitaciones son muchas de las pruebas neuropsicológicas, porque muchas pruebas neuropsicológicas no se podrían administrar en esta técnica, precisamente porque no hay un control de las variables, ¿cierto? Entonces yo podría mostrarle la lámina de la copia de la figura de Rey y decirle al paciente que la copie, por ejemplo, podría hacerlo, pero yo como verifico que a la hora de hacer la evocación inmediata, a los 3 o a los 20 minutos, el paciente no esté observando la lámina o no está observando su dibujo, y digamos que ahí no puedo tener ese control de variables. En esta técnica han encontrado baja validez y baja seguridad en la evaluación neuropsicológica, como lo estaba reportando. Algunos problemas, especialmente en la conexión y en el licenciamiento de software. Muchos de los problemas principales que tiene la teleneuropsicología y la telesalud en general es que si tanto el paciente como el neuropsicólogo no tienen un ancho de banda muy parecido, va a ver que la consulta se puede laguear, o sea que el paciente o el profesional queden congelados, no hay una transmisión adecuada de los datos. Entonces digamos que eso puede pasar constantemente, precisamente porque hay casos donde puede haber alta velocidad en el Internet y en casos donde no puede haber esa alta velocidad. Y también carencia de control en la evaluación global del paciente. Entonces digamos que puede ser el paciente interrumpido, pueden haber otras variables que pueden influir y que pueden hacer que la atención en teleneuropsicología no sea la más adecuada. Entonces vuelvo y traigo las pruebas neuropsicológicas especialmente para este modelo. Entonces digamos que no requieren modificación las que ya hemos visto anteriormente, que requiere que se comparta pantalla, entonces por ejemplo vocabulario, matrices del WISE y el MOCA. Aunque es interesante que el equipo de Naslane siempre va como 2 pasos más adelante que todo el mundo, y ellos ya diseñaron una versión para aplicar en telesalud del MOCA. Precisamente en este momento solo está en inglés y ya cuenta con 2 versiones como siempre ha hecho el MOCA. ¿Qué es lo que están haciendo? Están empezando a validarla en diferentes contextos, en diferentes idiomas. Aunque Nestlé mandó un correo electrónico cuando empezó la pandemia de COVID-19 y la utilización del MOCA, y recomendó utilizar el MOCA Blind. El MOCA Blind es una versión del MOCA diseñada para pacientes ciegos que retira principalmente las actividades de denominación, los 3 dibujos que hay que denominar, la parte de visoespacial donde está el reloj, el cubo y una especie de TMTB, digamos que lo retira, y eso se califica a 23 puntos, porque se retiran esos 5 de arriba y 3 de la denominación. Y digamos que cuenta ya con una versión en español y una versión mexicana. Pero recuerden que, como para muchos neuropsicólogos es sabido, el tema de la utilización del MOCA requiere un entrenamiento ofrecido por ellos que tiene una validez aproximadamente de unos 2 años y que da confiabilidad de que el instrumento se está utilizando de la manera más adecuada. En un modelo en casa es imposible que si aplicamos el WISE, apliquemos cubos porque no van a tener los estímulos. Reproducción visual de la escala de memoria de Wechsler en su versión 3, en su versión 4 o en su versión revisada. Algunos aspectos, ellos siguen diciendo que el test de denominación de Boston no se podría aplicar
La figura de rey sí no se podría aplicar, las tareas de TNTA y TNTB tampoco, el STRUC tampoco, ni la versión oral de dígitos. Algunas plataformas, entonces la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Clínica Neuropsicológica han recomendado, digamos, diferentes plataformas para el tema de la telesalud. Lo que pasa en telesalud es que la conexión no puede ser como una conexión con WhatsApp que usted tiene con sus amigos, sus familiares o algunas personas en su trabajo, sino que requiere de altos protocolos de seguridad, precisamente porque hay información sensible, información que no se debe compartir y que por el tema de Internet sabemos que pueden haber piratas electrónicos o personas indiscriminadas que hacen mal uso de esta información. Entonces digamos que la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Clínica Neuropsicológica recomiendan este tipo de plataformas. Ponía el ejemplo de Zoom precisamente porque cuando empezó este tema de la pandemia, pues Zoom adquirió un papel protagónico, lo estamos utilizando en este momento, pero diferentes personas han reportado problemas de seguridad en Zoom. Zoom tiene un paquete especial para procesos de telesalud, que vale más o menos unos $200 al mes, pero ellos garantizan que cumplen con todos los protocolos recomendados también por la Asociación Americana de Telesalud. Y VidroConnect es otra de las opciones que uno puede tener para la hora de conectarse con los pacientes en procesos de telesalud. Otro aspecto muy importante es el consentimiento informado. En la imagen de acá les comparto el consentimiento informado de la Universidad de Utah para todo el tema de telesalud. Me enteré precisamente el sábado que estaba en este taller con el doctor Beltrán, con el doctor Trujillo y la doctora Beltrán de Bucaramanga, ellos con la con la Asociación Colombiana de Neuropsicología y en cabeza del doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, están trabajando en un modelo de consentimiento informado para telesalud y teleneuropsicología, especialmente infantil. Pero es muy importante tener en cuenta todos estos procesos de consentimiento informado y garantizar de que el paciente acepte la intervención, porque las guías internacionales recomiendan que si el paciente no quiere hacerse el proceso de evaluación, puede hacerlo presencial y no hay ningún problema. Frente a las pruebas neuropsicológicas, entonces, es algo muy importante tener en cuenta. Las sesiones de teleneuropsicología no pueden ser grabadas ni reproducidas y demás. Está prohibido la copia, escaneo de material de evaluación y precisamente eso es un problema muy grave en un país como Colombia, donde en 2015 se realizó un estudio sobre el papel de la neuropsicología y sobre algunos aspectos del ejercicio clínico de la neuropsicología en Colombia, donde Arango y colaboradores encontró que, por ejemplo, el 34.1% de los neuropsicólogos no tenían acceso a las pruebas neuropsicológicas. Entonces, o las prestaban, las descargaban de internet, o las copiaban. Entonces, digamos que es muy importante, por temas de habilitación, por tema del ejercicio ético de la psicología y de la neuropsicología, que las pruebas neuropsicológicas sean originales, que se cumplan los formatos originales y que se cumplan con todos los aspectos en su administración, aplicación, interpretación y divulgación de los resultados. En ningún momento está permitido hacer ningún tipo de modificación de las pruebas neuropsicológicas para la administración en telesalud sin la autorización del autor o sin la autorización del comité editorial o del proveedor de la prueba. Para esto han surgido entonces diferentes respuestas precisamente en COVID-19. Entonces, como ustedes saben, Pearson es uno de los distribuidores más importantes en pruebas neuropsicológicas en Iberoamérica. Pearson es el que distribuye ahora las escalas de memoria, la escala de memoria Wechsler en su versión 4, que distribuye el WISE-4, el WISC-5 y el WIPSI-4. Y otro tipo de instrumentos que utilizamos en la neuropsicología. Y ellos diseñaron esta plataforma que se llama Q Global. Q Global es una plataforma en donde los estímulos se encuentran disponibles para los profesionales y que puedan ser utilizados en la teleneuropsicología. Esto precisamente pues implica un costo que el neuropsicólogo tiene que asumir para poder cumplir con los requerimientos éticos y para su correcto ejercicio en la neuropsicología, ¿cierto? Y otro es el test de Barcelona. El profesor Jordi Peña Casanova, desde hace varios años, estaba trabajando en su página web del test de Barcelona, que se llama el Workstation de este programa. Entonces lo que hace es que tiene un manejo integral para aplicar el test de Barcelona por medio de la telesalud y también el manejo de la historia clínica. Entonces digamos que pueden ser dos instrumentos o dos herramientas que pueden ser útiles para la administración de estas pruebas, para la administración de la evaluación neuropsicológica. Para otras pruebas, siempre se recomienda utilizar los formatos originales, como les expliqué y les mostré en la imagen de
la clínica de Southwest en Texas es mostrarle al profesional los estímulos de la prueba por medio de la cámara, ¿cierto? Pero nunca escanearlos, compartir pantalla y demás. Y siempre respetar el derecho de autor de las pruebas. Bueno, todo este tema de la teleneuropsicología tiene un inicio aproximadamente desde 1961, cuando en psicología clínica se empezó a utilizar la teleconferencia o la videoconferencia para la atención de pacientes. 6 años más tarde, se diseñó un programa llamado ELISA y una aplicación que se llama Doctor, que simulaba respuestas no directivas o respuestas que daba un terapeuta de orientación rogeriana. Más adelante, también las escalas de inteligencia Wechsler se empezaron a digitalizar y se empezaron a administrar por medio de telesalud. Y se reporta que desde 1969 las escalas de inteligencia Wechsler ya estaban en formato digital. Desde el 85 se empieza a sostener en las ciencias de la salud y que aplica para la neuropsicología que los métodos diagnósticos basados en la combinación de datos clínicos como con datos obtenidos por la intervención por medio de aplicaciones y demás son útiles para tomar decisiones clínicas. Además, se sabía que desde hace mucho tiempo mucha tecnología se había diseñado para la intervención de pacientes, por ejemplo, en el caso de la neuropsicología, pero llama la atención que desde 1985 se dice, ya tenemos muchas plataformas, muchas herramientas, pero al día a día del neuropsicólogo, este tipo de instrumentos, este tipo de herramientas, pues no ha llegado a su ejercicio clínico en su totalidad. Y ya es a partir de los 90, donde hay un boom de estudios, especialmente en teleevaluación neuropsicológica y posteriormente en telerehabilitación neuropsicológica. Quiero hacer solo un breve análisis frente a rehabilitación neuropsicológica, que posiblemente es donde hay más trabajos en telesalud. Este es un artículo de revisión que tiene aproximadamente unos 7 años, pero me parece que continúa siendo vigente, precisamente porque lo que ellos hacen es que hacen una revisión muy amplia de buscar estudios que utilicen plataformas de telerehabilitación neuropsicológica en diferentes pacientes y empiezan a puntearlos y a ponderarlos según varios factores, como por ejemplo la difusión, la aplicación, la gestión de los datos, el tratamiento de los datos, las evidencias que tienen, para qué población fue diseñada, para qué tipo de pacientes, y la flexibilidad de tareas. Entonces quiero contarles que, por ejemplo, tenemos aplicaciones que en la clínica cotidianamente recomendamos a nuestros pacientes utilizar, por ejemplo, como Lumosity, contiene una puntuación ponderada de 7.14. Tenemos Smart Brain, que también se utiliza en la clínica con una puntuación ponderada de 6.42. Por ejemplo, una que yo recomiendo muchísimo, que es Cognitive, aunque tiene un costo, es la que está mejor ponderada, y Cognitive tiene bastante evidencia en pacientes adultos, en pacientes con diferentes patologías como pacientes de la clínica de memoria, pacientes con envejecimiento exitoso, pilotos y demás pacientes que requieren de un proceso de estimulación o de rehabilitación neuropsicológica y tiene una muy buena nota ponderada. Y por ejemplo, otra de las plataformas que se ha vuelto bastante novedosa y bastante interesante es Neuronap. Neuronap tiene una nota ponderada también de 7.14. Digamos que lo interesante de Neuronap es que tiene esa versatilidad de poder utilizar tanto los estímulos de manera presencial, como sea lápiz y papel, como usarlos de manera virtual. Y también cuenta con una alta validez ecológica, debido a que tiene ejercicios que ponen al paciente en situaciones como, por ejemplo, sacar el dinero, lavar la ropa y demás. Pero cuenta, por ejemplo, con un elevado costo, teniendo en cuenta que los servicios de neuropsicología en este país como Colombia son servicios que están catalogados en muchos de los casos como servicios, aunque algunos están incluidos en el sistema, en el plan de beneficios en salud, en otros no están incluidos. Digamos que para los pacientes acceder a servicios de neuropsicología por medio del sistema de salud a veces es un poco complicado. Y me voy a centrar principalmente en evaluación. Entonces lo que voy a contarles es algunos estudios que he encontrado sobre este tema y que me parece importante resaltar. Entonces, en Portugal, Costa empieza a preguntarse si la teleneuropsicología puede ser útil para evaluar pacientes con un problema, con problemas cognitivos. Entonces, ellos cogieron muestras de sujetos con deterioro cognitivo leve y con demencia y no encontraron diferencias, especialmente en la intervención tanto presencial como en la intervención en telesalud. Ellos rescatan y dicen que utilizaron una versión del Mini-Mental de 28 puntos precisamente porque retiran el pentágono
y la orden de coger el papel, doblarlo a la mitad y colocarlo en el suelo. ¿Cierto? Dicen que en términos generales, aunque hicieron esta adaptación en el Mini-Mental, en pruebas como denominación de Boston, retención de dígitos, fluidez verbal, y en el Mini-Mental no encuentran diferencias entre las dos modalidades. Que sí dicen que los pacientes con demencia sí prefieren la modalidad presencial que la modalidad de telesalud. Y ellos inicialmente recomiendan no utilizar esta técnica o no ver pacientes con esta técnica que tengan altas limitaciones sensoriales, un alto nivel de confusión, problemas en la comunicación o una alteración funcional. Este es, digamos, uno de los artículos de teleneuropsicología que me llamó mucho la atención, precisamente porque es una revisión muy corta en una revista militar, y ellos dicen que básicamente este tipo de intervención puede servir, por ejemplo, en los servicios de sanidad militar, y reportan una utilidad para la consulta inicial de neuropsicología, donde el neuropsicólogo clínico lo que hace es que con el paciente y con la familiar construyen la historia clínica. Ya la Escuela de Texas entonces empieza a realizar muchos más estudios en este tema de teleneuropsicología y quieren mirar la validez que tiene aplicar una batería que se repite varias veces, que se llama la R-Bands, que tiene 5 versiones, que se puede aplicar de manera constante sin tener este sesgo de aprendizaje, y que, por ejemplo, en Colombia se cuenta con datos normativos para el ensayo clínico API Colombia. Entonces, ellos querían comparar las diferencias entre presencial y en telesalud. ¿Qué encontraron? Que gracias a la R-Bands pudieron hacer este tipo de comparaciones, que reencontraron resultados similares a la hora de los tipos de administración, que sí hicieron una excepción, que dijeron que, por ejemplo, en la copia, ellos tienen que hacer una copia, como decir la copia de la figura de Rey o la figura de Tyson, que es, especialmente la figura en esa prueba es bastante compleja y tiene muchos detalles. El neuropsicólogo la colocó al frente de la cámara para que el paciente pudiera observarla y pudiera hacer la tarea de la copia, ¿cierto? Ellos en la discusión lo que dicen es, bueno, sería importante empezar a analizar cuál sería la mejor tarea para en telesalud y en teleneuropsicología aplicar tareas visoespaciales o visoconstruccionales. Otro de los estudios de Cuyum es mirar pues una revisión sobre evidencias en este tema. Ellos recolectaron muchos estudios y que dicen que no encontraron diferencias entre las metodologías en las pruebas aplicadas, ¿cierto? Por el contrario, contradicen a la escuela de Portugal, Acosta y asociados, donde ellos dicen que no se recomienda en pacientes altamente confusos, pues aquí sí lo recomiendan para pacientes gravemente afectados, y hacen énfasis especialmente en la discusión de la necesidad de que haya un técnico o una persona que ayude al paciente en ciertas tareas, no que le ayude en la ejecución de las tareas, sino que, por ejemplo, en el test de cubos, pues ponga los cubos para que el neuropsicólogo pueda administrar la prueba, o en el TMT, pues ponga la hoja, o en la figura de Rey ponga la hoja para la copia, la retire para después hacer la vocación inmediata. Cuando se quiso evaluar pues la validez de la teleneuropsicología en pacientes con alteraciones cognitivas adultos, ellos también reportaron que no hay diferencias entre la metodología presencial y la metodología en telesalud. ¿Qué es lo que empiezan a recomendar? Pues lo utilicen de datos normativos para la aplicación de pruebas en teleneuropsicología. Aunque más adelante les voy a contar, pues en teleneuropsicología no han encontrado diferencias entre los datos normativos y la aplicación de las pruebas, diferencias clínicamente significativas. Tenemos que tener en cuenta que el contexto de los norteamericanos, por ejemplo, el contexto de nosotros es totalmente diferente. Y nosotros somos un país carente de buenos estudios en validación de pruebas neuropsicológicas. Precisamente el último gran estudio de validación de pruebas neuropsicológicas es el estudio de Arango-Lasprilla, que ya va a cumplir 5 años de ejecutarse. Y también el estudio de Neuronorma, pero digamos que en algunos casos han quedado poblaciones que siempre han sido olvidadas, como por ejemplo los adolescentes en muchos estudios han sido olvidadas, o los adultos intermedios. Cuando se piensa pues de hablar sobre la satisfacción que tienen los pacientes con alteraciones cognitivas, sin alteraciones cognitivas adultos que se someten a teleevaluación neuropsicológica, entonces reportan que en una muestra de sujetos con deterioro cognitivo leve y demencia en los Estados Unidos, el 98% de esta muestra estuvo satisfecho con esta técnica, pero de esta muestra, el 30% prefirió las intervenciones cara a cara, ¿cierto? Y no encontraron diferencias entre adultos sin alteración cognitiva o con alteración cognitiva,
Entonces, digamos que la telesalud puede seguir siendo una intervención interesante para poder realizarse, pero requiere también de unas adaptaciones culturales y unas transiciones culturales importantes en ciertos grupos generacionales. En un estudio piloto, estudiando veteranos en la evaluación psicológica, Turner y asociados tomaron este grupo de personas precisamente porque los veteranos de Estados Unidos tienen muchas características que ya no viven en grandes ciudades, sino que viven en ciudades aisladas y que muchos de ellos tienen mayor riesgo de desarrollar alteraciones cognitivas por haber estado en la guerra. Entonces, ellos que encontraron que este tipo de evaluación es útil para pacientes que vivan en zonas rurales distantes. Ellos ponían el ejemplo en el estudio que si un paciente veterano quería ir a hacerse una evaluación neuropsicológica, debía manejar más o menos unos 120 kilómetros. O sea, tendría que ir unas cuatro veces al aeropuerto y devolverse. Imagínense la distancia que eso implicaría. Pero digamos que acá él lo que fue a su centro de salud de su municipio o de su centro de referencia y recibió la evaluación neuropsicológica. Entonces digamos que podría ser una modalidad interesante. Y recomiendan incrementar la necesidad de estos servicios para poblaciones específicas. Por ejemplo, ellos utilizaban los veteranos, pero por ejemplo pacientes con deterioro cognitivo leve, niños, jóvenes y demás podrían beneficiarse de este tipo de técnicas. Y aquí el equipo de Cuyum presenta cuáles son pruebas que se pueden utilizar en telesalud, precisamente en la revisión que ellos han hecho. Entonces, para evaluación del estado global, recomiendan el Minimental, que por ejemplo tenemos datos normativos, del MOCA también, tenemos tres estudios de datos normativos. Para evaluar atención tenemos dígitos, tenemos datos, también para tareas de dígito símbolo, para el TMT, para el 3 breve atención de SLEAD, también tenemos datos normativos ofrecidos por Arango Lasprilla. Para memoria episódica tenemos el test de California, que tenemos datos. Tenemos esta prueba que no me acuerdo en este momento el nombre, pero estoy seguro que tenemos datos normativos porque lo validó Arango Lasprilla. También lo tenemos para las tareas de aprendizaje verbal auditivo del REI, que tenemos datos normativos ofrecidos por la Universidad de San Buenaventura hace muchos años, para la escala de memoria de Wechsler también, para el test de retención de eventos, entre otros. Para las pruebas de fluencia tenemos datos normativos que pueden ser aplicados en ambas modalidades, para el test de Boston también, para el WISE, y para las tareas visoespaciales también contamos con datos normativos para el test del reloj, que fueron ofrecidos por Neuronorma, por la escuela de la doctora Montañez en Bogotá, en figura de REI y demás. Algo que, digamos que en estas experiencias que he compartido en las charlas de teleneuropsicología, he encontrado es que no hay muy pocos estudios en niños. Y precisamente la población infantil también es una población que se beneficia mucho de los servicios de evaluación y de rehabilitación neuropsicológica, especialmente para la toma de decisiones en salud. Entonces, encontré estos dos estudios que me llamaron mucho la atención. El primero es en el 2010, utilizaron 25 pacientes de 5 a 9 años y evaluaron el lenguaje mediante el CEL, que es una batería para evaluar el lenguaje, ¿cierto? Lo hicieron por videoconferencia y lo hicieron también face to face o de manera presencial y no encontraron diferencias significativas. En otro estudio de OTGE, en el 2019, cogieron 33 pacientes entre los 8 y los 12 años con un trastorno del lenguaje, especialmente en la lectura. Y en ellas aquí administraban el WISC-5, que lo realizó un psicólogo y de manera simultánea otro psicólogo de manera presencial con el paciente ahí iba tomando datos. Digamos que la idea era comparar la intervención, más no comparar que los dos obtuvieran el mismo dato, ¿cierto? Y encontraron pues que los dos tenían una alta correlación, que no habían diferencias entre ellos y consideraron en la discusión que este método es el más adecuado y puede ser interesante para evaluar niños. Clara Harder trabaja también en la Universidad de Southwest, es neuropsicóloga infantil y ella recomienda las siguientes pruebas neuropsicológicas cuando evaluamos niños. ¿Qué recomienda? Pues obviamente que tengan datos normativos y que el neuropsicólogo tenga entrenamiento en ellas. Entonces, para las habilidades verbales recomienda que en el WISC-4 o en el WISC-5 se utilicen las tareas de vocabulario para poder tener una idea de cómo es el léxico del paciente, cómo tiene ese aspecto semántico. En velocidad de procesamiento, las tareas de dígito símbolo. También recomienda, por ejemplo, para medir atención, las tareas de dígitos.
en progresión, en regresión, y en el caso, por ejemplo, ya del WISC-5, que tiene la secuencia, al igual que el WISC-4. En tareas verbales de memoria, para evaluar ese modelo de registro, almacenamiento de evocación de la información, pues recomienda el test de California adaptado para niños. Y para habilidades académicas, pues recomiendan diferentes pruebas para evaluar el cálculo, las matemáticas, la lectura y la escritura. Telesalud en Colombia empezó más o menos hace unos 10 años, como les decía. En el 2010 se promulga la primera ley y los primeros lineamientos por parte del Estado en telesalud, ¿cierto? Y cómo la telesalud entra a ser un apoyo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y que la telesalud debe cumplir los mismos principios que la ley 100, que es la ley de la seguridad general social en salud. Entonces, que debe ser universal, debe ser solidaria, debe ser integral, debe ser unitaria, debe tener calidad y debe integrarse de manera adecuada. Y aquí les traigo pues algunas resoluciones, artículos y leyes que se deben tener en cuenta a la hora de tener que habilitar o ofrecer estos servicios en telesalud, que son algunos de estos, como se dijo, yo enviaré las diapositivas de las memorias, entonces les podré compartir esta información para que la revisen a mayor profundidad. Y ahora tenemos dos aspectos muy importantes. Primero, la resolución 3100 del 2019, que va a cambiar la resolución 2003 del 2014. Esta era la que hablaba sobre todo el paquete de habilitación de servicios en salud y cómo la inclusión de los profesionales retos, que en este caso somos los psicólogos, los neuropsicólogos y otros profesionales que queremos ofrecer servicios en telesalud, pero ahí se definen muy claramente cómo deben ser los servicios en telepsicología que aplicarían para la teleneuropsicología. Y por último, no quería irme sin más, con uno de los decretos ordenados por el presidente frente al COVID-19, el presidente autorizó que las instituciones prestadoras de servicios de salud ofrecieran servicios de teleorientación en diferentes áreas para los pacientes, teniendo en cuenta que pues, la salud mental es una de las prioridades que se está trabajando en este tema de la pandemia, según la legislación. Entonces, digamos que eso también puede ser una oportunidad para que nosotros podamos ofrecer algunos servicios de teleorientación, por ejemplo, en rehabilitación neuropsicológica, en pacientes que ya habían iniciado un proceso con nosotros. Les traigo las recomendaciones de la Asociación Americana de Telesalud para tener en cuenta. Entonces, esta revisión surge con Grunge en el 2011. Ellos dicen que inicialmente van a ser recomendaciones frente a la práctica ética de la teleneuropsicología, especialmente en teleevaluación, que es lo que posiblemente hagamos más en nuestro día a día. Ellos dicen inicialmente, no hay guías específicas de neuropsicología en telesalud, y la intervención debe ser igual con las mismas condiciones que presencial, ¿cierto? Y recomiendan leerse la guía de Nover 2011 de telepsicología. El Colegio Colombiano de Psicólogos, al inicio de esta pandemia, también en cabeza de la doctora Cayón, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lorenzo en Bogotá, mandó un artículo, una revisión teórica que hizo con varios psicólogos del país por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, donde decía cuáles son las mejores indicaciones y la mejor guía para poder hacer servicios de telepsicología en este momento. Entonces, también las personas que se encuentran interesadas, les recomiendo leer este documento, se encuentra alojado en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos. Uno de los aspectos importantes es el consentimiento informado. Este consentimiento debe existir antes de la evaluación, explicar al paciente cuáles son los riesgos, cuáles son las cosas positivas que va a encontrar en este proceso y cómo va a ser en general este proceso. Además, debe haber un anexo para comunicar y compartir esta información vía electrónica. Precisamente, ¿por qué? Porque mucha de esta información se va a almacenar en bases de datos que en algún momento, si el paciente autoriza, se podrían compartir para la toma de decisiones o para mismos procesos de investigación, como sucede en algunas IPS. Entonces, digamos que es importante que haya un anexo en el consentimiento informado que especifique este tipo de asuntos. Aparte, el consentimiento informado debe tener una parte de protección de datos en Internet, almacenamiento de la historia clínica, organización y análisis de la información y participación de terceras personas. Se debe especificar cuáles son los riesgos de la teleevaluación neuropsicológica. Primero, la pérdida de la privacidad por el tema del uso del Internet. Sentimientos individuales que pueden surgir por parte del sujeto de falta de cuidado en la relación terapéutica, precisamente porque no va a haber un encuentro presencial, sino un encuentro virtual, un encuentro mediado por una cámara, por un computador y por una distancia que posiblemente sea muy cercana o muy lejana, ¿cierto? Entonces digamos que es importante analizar eso.
La posible manipulación de las pruebas neuropsicológicas. Entonces, digamos que las pruebas neuropsicológicas fueron diseñadas para ser administradas y aplicadas en un contexto presencial, más no de telesalud. Algunas se pueden aplicar sin ningún inconveniente, pero es muy importante registrar en la historia clínica, en el informe neuropsicológico que fue administrada de esta modalidad, precisamente porque tenemos muchos pacientes que van a asistir a reevaluaciones constantes para mirar su deterioro o mirar la mejoría o demás. Entonces, comparar los datos obtenidos por telesalud y los datos obtenidos por la presencialidad es totalmente diferente. Y hasta el momento en Colombia no tenemos estudios que garanticen que las pruebas sean aplicadas por una modalidad y por la otra, y al ser comparadas tengan la misma fiabilidad. Es importante siempre comentarle al paciente que él elija cuál es la metodología que quiere para su proceso de evaluación neuropsicológica, si quiere presencial o si quiere virtual. Y además, previamente familiarizar al paciente con esta metodología, contarle qué es, de qué se caracteriza, mostrarle la evidencia que se tiene al respecto y que cumple con las mismas garantías que de manera presencial. Frente a la privacidad, entonces, informarle al paciente y tener en cuenta la seguridad de los equipos como de las conexiones de internet. El computador que es el utilizado para telesalud, por ejemplo, en el caso de un modelo en casa, no debe ser un computador que principalmente no debe ser un computador de uso personal, debe ser un computador con uso institucional. Dos, estoy de acuerdo con el doctor Trujillo, lo que decía el sábado, deben haber 2 computadores por parte del evaluador. Uno donde se registra toda la información clínica, de la historia clínica y demás, y otro computador que sea el que se permita conectarse con el paciente. El computador que registra la información debería no tener internet, precisamente porque el riesgo de las conexiones de internet es que se ha perdido la seguridad de los datos. No se debe almacenar ningún tipo de información en la nube, ni Google Drive, ni Dropbox, ni demás, precisamente porque estos discos duros virtuales de esta nube han encontrado que tienen problemas de seguridad. Todos los procesos de telesalud y teleneuropsicología deben cumplir con el protocolo IPA de los Estados Unidos. Es un protocolo que garantiza la seguridad de la información del paciente. Por eso está contraindicado que las consultas se hagan por WhatsApp, que se hagan por Zoom o que se hagan por la versión de Zoom que es gratuita, por ejemplo en este caso, o que se hagan por Meets o por aplicaciones que no contribuyen o que no garantizan esa seguridad de salud. Recomiendan que puede haber ese técnico que apoye en el tema, pero siempre debe ser lejano a la hora de la intervención. Además, dice, nadie más debe observar la sesión, el paciente no debe tener ayudas externas que afecten el proceso evaluativo. Entonces, por ejemplo, en un modelo en casa, se debe garantizar que no tenga un celular cerca, que no tenga un lapicero, que no tenga muchas cosas que puedan ayudarle a mejorar su desempeño cognitivo y que nos impida tener la realidad cognitiva del paciente. Frente a la competencia, entonces, el profesional y el técnico deben tener entrenamiento en telemedicina y conocer aspectos bioéticos de este manejo de los datos. Posiblemente, y lamentablemente en este país, pues en neuropsicología y en psicología, considero que son muy pocos los profesionales entrenados en este tema, precisamente porque no hay posgrados específicos, no hay énfasis en posgrados de telesalud específicos a teleneuropsicología, que en el futuro me imagino que van a tener que aparecer. Y además es importante conocer el adecuado manejo de los aspectos tecnológicos, que tanto el profesional como el paciente conozcan cómo solucionar algunos problemas que se pueden presentar en la consulta, acceder de manera adecuada y que todo este conocimiento tecnológico pues impacta de manera positiva en la relación terapéutica y en la satisfacción de la técnica. En frente a la evaluación, entonces, como ya les he comentado durante toda mi intervención, muchas de las pruebas neuropsicológicas se pueden utilizar en esta metodología. Se recomienda siempre mantener los estándares psicométricos y la integralidad de las pruebas en estos contextos, obviamente tanto en el presencial como en el tema de telesalud. El técnico puede ayudar con la aplicación de pruebas manipulativas, siempre debe tener una supervisión y un entrenamiento por parte del neuropsicólogo y en el momento de la aplicación debe estar el neuropsicólogo conectado, ¿cierto? Y no se recomiendan escanear sí los protocolos de evaluación y documentar en el informe las limitaciones de la prueba. Frente a la licencia y facturación, yo traté de adaptarlo del contexto norteamericano al contexto colombiano. Como ustedes saben, para el ejercicio de la psicología, la ley 1090 del 2006 exige tener tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos como órgano que vigila nuestro ejercicio profesional y además contar con un registro RETUS, que es el registro del talento humano en salud. Se recomienda que para este tipo de procesos debe haber un entrenamiento y una formación postgraduada en neuropsicología, un entrenamiento y familiarización en temas de telesalud y en sus plataformas,
Y además se debe tener en cuenta los manuales tarifarios tanto de la región o del país. Por ejemplo, en los Estados Unidos por estado cambian los manuales tarifarios, por ejemplo, de las aseguradoras. En Colombia nosotros tenemos dos manuales tarifarios, el ISS y el manual SOA. Entonces, tener en cuenta que a la hora de ofrecer esos servicios en los convenios que se realizan con las EPS, tanto de manera institucional como de manera particular que hacen las personas, tener claro unos manuales tarifarios. Otras recomendaciones técnicas que pueden surgir problemas por el tema de la conexión, por el tema de otros factores como la luz o demás, el tema de la transmisión de la información de audio y video, y que esto va a afectar el aspecto clínico, entonces se debe tener en cuenta. Y tener en cuenta poblaciones como la población adulta mayor, que no está tan familiarizada con este tipo de metodologías, con la tecnología, y la población rural, que tampoco está familiarizada. Por eso, el modelo más exitoso es el modelo híbrido de hospital-hospital, donde el paciente va a un centro de salud, ¿cierto? Y no tiene que llevar algún tipo de tecnología y demás, y está acompañado por un técnico que lo está asesorando en este tipo de procesos. Y otra de las prácticas clínicas en teleneuropsicología es de Luxon y asociados en el 2014. Ellos también retoman las recomendaciones de la Asociación Americana de Telesalud y algunos otros aspectos que ellos consideran importantes. Entonces, por ejemplo, los aspectos locativos. El consultorio, tanto del paciente como del profesional, pues se debe usar desde un ambiente sin la mayor cantidad de estímulos, solo se debe tener lo estrictamente necesario y que el técnico pues ayude en la colaboración de ciertas cosas, pero no debe dejar los estímulos ni el material y demás. Los espacios deben ser cómodos, deben ser privados, evitar los distractores, siempre dar la consigna tal como lo dice el manual y administrar la prueba tal como lo dice el manual. A veces, y lo han encontrado en diferentes estudios, se cometen vicios por la tradición oral entre el estudiante que se forma en neuropsicología, el neuropsicólogo o neuropsicólogo. Entonces, digamos que siempre nos debemos remitir a los manuales originales, o en su caso, a libros como el libro de Desprez y Strauss, que dan cuenta de una revisión juiciosa de las pruebas neuropsicológicas donde se vea la consigna tal y como se debe decir. Tener en cuenta que el ángulo de la mirada, la cámara, impacta en la relación terapéutica, entonces digamos que la cámara debe estar lo mejor orientada para poder observar todo este setting de evaluación. Centrar la cámara también. Cuando se vayan a mostrar estímulos por la cámara, se debe centrar la cámara de tal manera que podamos ver el rostro del paciente, la ejecución del paciente y también los estímulos que se le están mostrando. Por eso, digamos que en un modelo de telesalud hospital-hospital se recomienda tener entre 2 a 3 cámaras. Precisamente porque cámaras que capten 3 aspectos importantes a la hora de evaluar el paciente. La potencia de la disponibilidad del Internet pues, va a afectar de manera negativa este proceso de evaluación, y aspectos tecnológicos también tienen un impacto en la motivación, en que sea agradable o no la técnica y la adherencia del paciente a este tipo de estrategia de evaluación. Buscar siempre soluciones alternativas cuando se presenten problemas técnicos, ¿cierto? Pero no, por ejemplo, fracasó pues en la aplicación, entonces me remito a WhatsApp porque es más fácil. No, tratar de siempre conservar las mismas guías y la misma práctica adecuada según las revisiones internacionales, pero tratar de buscar soluciones y tener, por ejemplo, un manual de soluciones, como estilo en los carros. En los carros se presenta una lucecita, entonces usted coge el manual y dice, ah, puede estar fallando esto, tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces digamos que tener en cuenta ese tipo de aspectos. Y analizar la fatiga. Precisamente los que estamos en teletrabajo y demás, hemos encontrado que estamos mucho más fatigados. Y evaluar en esta técnica, por ejemplo, en las experiencias de los neuropsicólogos del Instituto Neurológico de Colombia, dan cuenta de que es más lento, es más fatigante y que los pacientes no responden, a ciertos momentos ya no responden de la misma manera como cuando empezaron la técnica. Y los procesos de evaluación toman mucho más tiempo de lo que tomaba la presencialidad. Entonces se debe tener en cuenta esos aspectos. En el futuro ellos recomiendan que se analicen los aspectos de las características de las pruebas, teniendo en cuenta los datos normativos, si hay diferencias o no. Hemos encontrado que en otros países no hay diferencias, pero sería recomendable en Colombia iniciar estudios, que lo están haciendo el grupo de neuropsicología y conducta. A partir de este año va a empezar a hacer este tipo de estudios. El paciente debe aceptar evaluarse por esta técnica y tener en cuenta que, como ya lo he dicho en diferentes ocasiones, los aspectos técnicos y locativos van a influir de manera importante en esta técnica. Los aspectos culturales, como la edad, la familiaridad con la tecnología, las normas culturales de la obtención de la evaluación, van a impactar de manera importante y el neuropsicólogo debe tenerlas en cuenta. Siempre promover el ejercicio ético,
respetar la privacidad y aspectos culturales sobre el cuidado, teniendo en cuenta las normas internacionales de la Asociación Americana de Psicología frente al ejercicio de la psicología y de la Asociación Americana de Clínica Neuropsicológica de la Neuropsicología, y también tener las normas locales en cuenta. Como he hecho énfasis y he hecho bastante hincapié, se recomienda hacer validaciones de estas pruebas en estas metodologías para saber si verdaderamente no hay diferencias. El Grupo de Neuropsicología y Conducta iniciará prontamente este año un estudio de validación de pruebas en esta modalidad, donde quiere conocer diferencias entre la evaluación presencial y la evaluación por telesalud. Y además, tener aspectos sobre el manejo de la historia clínica, el cuidado de los datos y la protección de la identidad. Estos son algunos de los recursos online que recomiendan Cuyum y colaboradores. Está la página de la Internación Organizacional del Comité de Práctica Interorganizacional de la Asociación Americana de Clínica Neuropsicológica, donde está una gran información sobre guías, prácticas, investigaciones en respuesta a COVID-19. En el ejercicio de la teleneuropsicología, la Asociación Americana de Psicología tiene muchos modelos en español de consentimiento informado, de guías de práctica clínica en telepsicología, de diagramas de flujo de cómo se deben intervenir ciertas situaciones o cierto tipo de pacientes. Entonces, digamos que sería importante. La Asociación Americana, la Asociación Australiana de Psicología también tiene diferentes guías. Recomendación revisar la Asociación Americana de Telemedicina. Es muy buena su página y cuenta con muchos recursos y muchos artículos y muchas guías de práctica clínica que deberían ser útiles en el tema de telesalud. Y además recomiendo pues seguir leyendo la literatura pues en bases de datos y demás. No más que agradecerle pues al Instituto Neurológico de Colombia por creer en mí frente al tema de la telesalud. Esto surgió en el instituto cuando la doctora Alejandra Arboleda, en este tema de la pandemia, estábamos todos en vacaciones, nos preguntó en una reunión, ¿quién sabe este tema? ¿Por qué no empezamos a investigar de este tema? Y yo le dije, Aleja, ¿por qué no empezamos? Yo les cuento, y empezamos y montamos una unidad muy establecida, donde tenemos muy buenos resultados, y que estamos prontamente a publicar un artículo de reflexión frente a este tema, y también un artículo contando de los datos y los pacientes que vimos en esta técnica. Agradecer al Grupo de Neurociencias y al Grupo de Neuropsicología y Conducta por también permitirme durante mi año de joven investigador investigar en este tema. Nuevamente a la unidad de Neuropsicología del Instituto Neurológico de Colombia y especialmente a la profesora Yaira Arias por hacerme esta invitación. En esta foto es el primer día que la unidad de Neuropsicología se vuelve a abrir de manera presencial y le estamos mostrando a todos los compañeros todos los protocolos de seguridad que estamos teniendo para la atención de pacientes, para protegerlos tanto a ellos, para protegernos a nosotros y tratar de buscar brindar los procesos de evaluación e intervención que muchos de nuestros pacientes necesitan a la toma de decisiones clínicas. Estos son mis datos de contacto. Ahí está mi correo institucional del Instituto Neurológico, el correo de la maestría, donde me pueden contactar. Bienvenidas las personas que quieran trabajar en este tema. Es un tema muy novedoso, es un tema muy interesante que posiblemente en un país como Colombia, donde haya tantas diferencias y donde los servicios están tan centralizados, que el neuropsicólogo cumple un papel protagónico en la toma de decisiones clínicas, sería muy interesante, teniendo en cuenta que el modelo, y sigo afirmándolo, el modelo más exitoso es el modelo hospital-hospital. Y eso era todo. Agradecerles por su participación y estoy abierto a las preguntas. Gracias, profesor Santiago. Efectivamente, damos paso a la sección de preguntas. Para ello les invitamos a activar sus micrófonos o a levantar la mano. Nosotros iremos cediendo la palabra. También pueden dejar consignados sus aportes o sus preguntas a través del chat que se encuentra en la barra de herramientas en la parte inferior de sus pantallas. Las personas que se encuentran conectadas a través de Facebook Live también nos pueden dejar allí consignadas sus preguntas. Bueno, veo que tiene activo el micrófono Sandra Jimena Muñoz. Sandra, si va a realizar un aporte, una pregunta, puede hacer uso de la palabra en este momento. Gracias, Santiago, muchas gracias pues por toda esta valiosa información. Yo soy neuropsicóloga, trabajo en la parte juvenil. ¿Sí? Tengo una inquietud, o sea, yo he revisado, digamos, todo este proceso de neuropsicología y mirando los protocolos, yo estoy aplicando en este momento el WIS-5, ¿sí? O sea, antes de la pandemia. Hay pruebas cuando se reportan que han aplicado el WIS, digamos, estas pruebas manipulativas. Si yo comparo el WIS-5 con el WIS-4, me da más posibilidades de hacer la aplicación por teleneuropsicología del WIS-4 que el WIS-5.
porque el WIS 5 obviamente está cubos ahí indiscutiblemente que hay que aplicar. Entonces, allí, y yo he encontrado reportes que están aplicando en artículos y sacan el CI completo, y me queda como la inquietud, ¿cómo hacen para sacar el CI completo ahí si cubos es de las tareas indispensables en el WIS 5? Sí, al igual que pues en las otras baterías Wechsler, digamos que uno podría tener la posibilidad de aplicar una prueba optativa del mismo índice para poder reemplazar cubos. Lo sé que, por ejemplo, en el neurológico se aplica, por ejemplo, el WISE, que tiene las mismas características que el WIS 5, el WISE 4, y se tomó la decisión, como no se puede aplicar cubos, por ejemplo, se aplica figuras incompletas. Y figuras incompletas pertenecen al mismo índice y se supone que está hablando del mismo aspecto físico-construccional. Entonces, digamos Sí, que podría ser una alternativa. sí, digamos que para adultos tenemos esa solución, pero para niños en el WIS 5, si lo revisamos, no hay ninguna prueba optativa que nos reemplace cubos. Entonces, por ese lado ya ahí estamos un poco limitados en ese aspecto porque no se podría sacar el IQ, o sea, que nos dé un IQ no se podría dar. Entonces, Perfecto, me comprometo a revisarlo. Yo hace poco recibimos la capacitación del WIS 5 en el Instituto Neurológico. Precisamente sí había escuchado que había una prueba que lo reemplazaba, pero en este momento lo desconozco y me comprometo a revisarlo y si quiere, ahí está mi correo electrónico. Nos escribimos, claro que sí. Ahora con respecto al SELF, yo estoy revisando el SELF 5 con comparación al SELF 4. Esto sí la recomiendo, obviamente, porque es una prueba muy amplia para hacer pues, la evaluación a nivel de teleneuropsicología. Y otro aspecto importante es por lo menos algunas subpruebas de la Woodcott-Johnson. Y dentro de mi propuesta es en los que trabajemos en la parte infanto-juvenil, porque yo también trabajo en consultorio y en la parte educativa, que se pudiese armar una buena batería y recoger muy buena información sobre la baremación, que pues esto se va a alargar y esto no se va a solucionar de aquí a que pase el verano, ¿no? La posibilidad es que en agosto los chicos vuelvan otra vez a su año escolar, pero desde casa. Sí, digamos que yo lo sé, yo veo muy pocos pacientes infantiles y utilizo la Woodcott-Muñoz para la aplicación en el Instituto Neurológico de Colombia. Lo que estuvimos conversando varios colegas en el tema de teleneuropsicología es que gran parte de las pruebas de la Woodcott-Muñoz se pueden aplicar en esta modalidad. Por ejemplo, sí, para obtener el CI, el guía, pues que es el CI total de ellos, digamos que pareo visual, tanto 1 como 2, no se podría porque es algo muy manipulativo. Claro. ¿Cierto? Digamos que eso podría invalidar la hora de obtener la capacidad intelectual total en la Woodcott-Muñoz. No soy un experto en Woodcott, pero digamos que puede ser una herramienta que tiene muchos aspectos que pueden aplicarse por telesalud, que es una de las grandes dificultades, que en Colombia hay muy pocos datos normativos frente a la Woodcott. Es una muy buena herramienta, pero es una herramienta que falta más estudios de validación, lo mismo que las Wechsler. Es así, entonces pues yo como que invito que los que trabajemos con esta población infanto-juvenil, pues nos podamos contactar, pues se puede hacer esta investigación porque eso nos va a beneficiar a todos. No, sería súper interesante, doctora, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por dejarme participar. Bien, tenemos también Diana, ha levantado la mano. Diana, puede activar en este momento el micrófono y realizar su pregunta o aporte. Buenas noches. Hola, Santi. Hola, Dianita. Pues Santiago ya había tenido la oportunidad de que con otras compañeras nos contara un poco como el trabajo y la revisión tan juiciosa que ha hecho. Y pues siendo parte del grupo de neurociencias se ha visto como la necesidad también de empezar a implementar esta posibilidad, esta modalidad. Y hay algo pues como que quería preguntarte, ya que ustedes empezaron en el neurológico de Antioquia a ver pacientes, ¿cuáles son los criterios que ustedes tienen en cuenta para saber si esa persona es candidata o no para este modelo? Esa es una de mis preguntas. Tengo muchas, pero te voy a hacer solo dos. Y la otra es esa revisión que tú hiciste, está más dirigida a un contexto pues de pacientes que se ven más como desde el punto de vista asistencial en salud que en un contexto de investigación. Bueno, entonces, Dianis, respondiendo a tu primera pregunta, pues una de las que nosotros teníamos en cuenta es que primero, pues su entidad
su EPS autorizara pues la teleconsulta. Segundo, que el paciente estuviera interesado en hacerlo, que tuviera principalmente los recursos tecnológicos para poder hacerlo, buena conexión a internet, un buen micrófono, un buen computador, y que además tuviera un escenario adecuado para poder hacer la consulta. Digamos que nos dieron muchas sorpresas de que muchos pacientes los tuvimos que ver, se conectaron por el celular, a veces tenían, digamos, dificultades con el tema tecnológico para acceder adecuadamente a la plataforma que el Instituto Neurológico de Colombia compró para esta modalidad. Pero digamos que la recomendación es hacerlo con pacientes que cuenten con todos los recursos tecnológicos, la disposición y que también cuenten con un espacio adecuado para hacerlo. Siendo un modelo exitoso, un modelo, vuelvo y lo digo, un modelo hospitalario, de hospital a hospital. Ejemplo, pues Neurociencias tiene una sede en Yarumal, entonces sería pues maravilloso que si gran parte de la población que estudia el grupo de neurociencias es una población que se encuentra en el norte de Antioquia, los pacientes ya no tuvieran que ir a Medellín por la evaluación, sino que fueran al hospital de Yarumal, y ya los neuropsicólogos, como normalmente lo hacemos, viajamos a Yarumal, sino que nos pudiéramos conectar y en el consultorio de Yarumal de neurociencias pudieran hacerlo. Pues digamos que eso sería una manera muy interesante, porque un modelo en casa, en una población, por ejemplo, como las del grupo de neurociencias, es bastante complicado. Precisamente, ¿por qué? Por el tema de la tecnología, por los recursos económicos, sociales y culturales de los pacientes, y además porque en muchos de los casos no cuentan con la tecnología necesaria. Y, Diana, ¿me recuerda la segunda, por favor? O sea que, qué pena, el criterio, no hay un criterio que sea relacionado con la patología o con el nivel de deterioro cognitivo de ese paciente. No. Por ejemplo, si es una paciente que no sabe manejar la tecnología, podría tener un apoyo de un tercero para que esté presente en ese momento. Pues han tenido esa experiencia. Digamos que no había escuchado eso de mis colegas. Precisamente los pacientes que hablamos no estaban altamente comprometidos y tenían un conocimiento de la tecnología. En algunos casos, por ejemplo, de mis pacientes, había una persona que les ayudaba en la conexión inicialmente y yo, cuando hacía el encuadre terapéutico, le decía por favor al acompañante que estuviera afuera, que estuviera alejado y que me verificaba que no tuvieran algunos aspectos para la ayuda. Pero digamos que para una persona que la ayude como en la conexión. Pero digamos que muchos de los protocolos en telesalud en este momento, en un modelo en casa, deben ser más verbales que manipulativos. Entonces digamos que no necesitaría tanta ayuda de una persona para poder ejecutarlos. Listo. La otra pregunta era que esa revisión que tú hiciste, o sea, yo pensando más como en lo que nosotros hacemos en el grupo de neurociencia, ¿cierto? Hacemos investigación, pero tenemos un porcentaje de personas que atendemos desde la parte asistencial. Entonces, uno ve que de pronto algunos de los estudios podrían estar mirándose más desde un contexto más de asistencia que de investigación, o también lo estaban haciendo desde ese punto de vista más de investigación. Pues muchos de los estudios estaban en un contexto netamente investigativo, porque querían comparar las muestras, querían comparar la ejecución. Por ejemplo, el doctor Cuyón, pues tiene una clínica en Texas, pero digamos que hace procesos de investigación. Yo pienso que no sería distante los procesos de investigación y los procesos asistenciales o de atención clínica de los pacientes en un consultorio, como lo hace la diferenciación de neurociencias. Podría ser interesante en cualquiera de las dos modalidades, solo que deben haber requerimientos básicos que los pacientes tengan para poder acceder a este servicio. No todos los pacientes son candidatos para esta evaluación, como no todos los pacientes son candidatos a una rehabilitación neuropsicológica, no todos los pacientes son candidatos a otro tipo de intervenciones en salud. Listo, Santi, muchas gracias. Con mucho gusto, Iván. Gracias, profesor Santiago. Les recordamos que pueden dejarnos registrados también en el chat sus correos electrónicos para posteriormente hacerles llegar las memorias de este encuentro. Tenemos una pregunta por parte de Cristian Villanueva. Él dice, no sé si hablaron del tema en un momento que me desconecté. ¿Qué herramientas validadas existen a nivel de rehabilitación en teleneuropsicología y estudios en Latinoamérica o Colombia? Digamos que nosotros en rehabilitación neuropsicológica tenemos muy pocos estudios en Colombia. Tenemos más estudios en evaluación. Sí, muchas personas en su práctica clínica utilizan diferentes plataformas de telerehabilitación neuropsicológica. Sería muy interesante, por ejemplo, a nivel de Colombia, empezar a utilizar diferentes plataformas que han salido en contextos iberoamericanos. Por ejemplo, el Institut Guttmann en Barcelona, en el programa Barcelona Brain Health Initiative, diseñaron una plataforma de telerehabilitación que yo considero que en mi criterio, lo que puedo leer y lo que puedo conversar con muchas personas de Guttmann es excelente, pero digamos que no hemos podido utilizarla en Colombia. Uno.
Otro sería muy interesante empezar a utilizar muchas más herramientas en el contexto de nosotros de la intervención, precisamente porque, como lo he dicho, los neuropsicólogos en la clínica hablamos más que rehabilitamos y que faltan muchos más validaciones en este tipo de pruebas. Pero hay muchas de las pruebas, muchos de los paquetes o muchos de los programas que utilizamos en la clínica y han tenido muy buenos resultados. Bien, tenemos otra pregunta por parte de Gloria Sierra. Dice, habló de recursos como Cognifit, etcétera. Sobre la batería neuropsicológica digital infantil, Vanedi, ¿es adecuada para nuestra población? Pues mira, yo nunca había escuchado esta batería. Yo de verdad, mi experiencia ha sido mucho más en adultos que en niños. Y digamos que yo recomiendo principalmente pues, la evaluación neuropsicológica infantil, la ENI, del doctor Ardila, pero nunca había escuchado esta batería digital. Pues, me parece muy interesante empezar a revisar. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Sí, adelante, Jessica. Gracias. Hola, Santi, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Santi, tengo otra pregunta con respecto a las definiciones, ¿cierto? Ya sabemos que la teleneuropsicología se desprende de la telesalud, específicamente de la telepsicología, pero cuando yo indagaba y encontraba en el término de telemedicina, telemedicina interactiva como lo es la sincrónica, la no interactiva como lo es la asincrónica, la teleexperticia y el telemonitoreo, yo también veo que estas categorías se implementan dentro de la teleneuropsicología. Es decir, cuando yo encuentro estas definiciones a partir de la telemedicina, yo podría hablar también de la teleneuropsicología. Sí, ¿O precisamente se desprenden? Deberíamos hablar es de telesalud. ¿Por qué? Porque no, los médicos sí han llevado un camino mucho más amplio en este tema, pero diferentes profesiones de las ciencias de la salud también han hecho grandes aportes a la telesalud, ¿cierto? Y precisamente la telesalud es algo mucho más global. Entonces, la telemedicina es una parte de la telesalud, es un tipo de telesalud, como es la telepsicología, como la telefisioterapia, como hicieron, por ejemplo, en Goodman, que tiene una experiencia de intervención fisioterapéutica, o la telefonoaudiología, como está haciendo la Universidad María Cano. Entonces, digamos que las modalidades pueden aplicar para cualquiera. Lo que es que cada una, la telesalud implica en su parte de la teleasistencia que diferentes profesionales aportan en esta construcción de entender y de intervenir a los pacientes por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ok, mi duda era porque cuando uno lee ese marco legal, ¿cierto? Y el nuevo reglamento para la telesalud en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social, uno encuentra que lo van desprendiendo, telesalud, telemedicina, telepsicología, teleneuropsicología, y cuando yo encuentro esos dos términos con esas diferentes categorías, solamente se van a la telemedicina. No sabía si de pronto también podía hablar desde esas categorías a partir solamente de la teleneuropsicología. Claro, Pero entonces tú dices que es mejor categorizar de una vez telesalud. sí, Pues generalizar. Global, exactamente. Y ya se desprende que cada profesión de las ciencias de la salud aporta ahí algún aspecto en la hora de intervenir y ver a los pacientes. Perfecto, gracias, Santi. Santiago, por parte de Janine Santoya, dice qué diferencia hay entre los baremos publicados del grupo de Juan Carlos Arango y los de Neuronorma. ¿Qué otros baremos colombianos se han producido, se han publicado? Pues digamos que los primeros baremos que tenemos en neuropsicología son los aportados por el doctor Alfredo Ardila, la doctora Rosel y el doctor Puente en ese famoso libro de evaluación neuropsicológica para hispanos, ¿cierto? También la Universidad de Buenaventura pues ha aportado baremos y el doctor Arango Lasprilla en el 2015 hace un estudio multicéntrico iberoamericano donde saca datos normativos para poblaciones infantiles, para poblaciones adultas y también para poblaciones analfabetas, publicados en sus 3 libros. En neuropsicología infantil, pues publica los infantiles, en neuropsicología en Colombia publica los de adultos y en neuropsicología y analfabetismo publica los de analfabetos. ¿Qué es lo interesante, por ejemplo, en Colombia?
que la muestra en Colombia fueron aproximadamente en adultos, fueron de 1.400 personas en varias ciudades. Lamentablemente no se tomó la ciudad de Medellín, porque la ciudad de Medellín, por muchos aspectos, cuenta con un alto número de neuropsicólogos y datos neuropsicológicos, pero se tomaron grandes ciudades. Y en la población de analfabetismo, el doctor Arango Asprilla conjuga diferentes países de Latinoamérica y toma esos datos normativos. En Colombia, ellos toman más o menos como unas 500 personas y Colombia aporta aproximadamente casi el 65% de los datos. Entonces, posiblemente esos datos normativos nos acerquen mucho más a la población analfabeta en Colombia. Y los baremos de Neuronorma. Neuronorma es un programa iberoamericano liderado por el doctor Jordi Peña Casanova, neuropsicólogo del hospital y neurólogo del Hospital del Mar en Barcelona, y tiene diferentes representantes en Iberoamérica. En Colombia es la doctora Patricia Montañez de la Universidad Nacional, que es casi considerada una de las primeras neuropsicólogas que tenemos, y estos baremos fueron diseñados para personas con deterioro cognitivo leve, con Alzheimer leve y población sana, pero fue también tomado a partir de mayores de los 50 años. Entonces digamos que también se pierde una población joven que también podría tener alguna alteración neuropsicológica. Bien, por parte de Luby Barrera, pues al parecer no es una pregunta sino una afirmación, dice: es importante evaluar a los pacientes de hiperactividad por teleneuropsicología. Sí, digamos que sería interesante, los pacientes con déficit de atención y hiperactividad se podrían evaluar por la metodología de teleneuropsicología. Colegas míos en el Instituto Neurológico de Colombia evaluaron pacientes con déficit de atención y no han encontrado diferencias significativas entre los procesos de evaluación presenciales a los procesos de telegráfica. Entonces podría ser interesante. Bien, si algún otro participante tiene un aporte o pregunta, puede activar el micrófono en este momento y realizarla directamente. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Gracias, mi nombre es Ana María Teortudo, yo vivo en los Estados Unidos. Tengo una preguntita. Yo trabajo como consultora para salud mental infantil. ¿Ustedes cómo hacen estimulación online? Por ejemplo, si un niño la necesita. Digamos que las experiencias que hemos tenido en telerehabilitación neuropsicológica, nos hemos en este momento aprovechado más de las plataformas a las que tenemos un acceso libre para poder hacer los procesos de estimulación cognitiva, y también muchos de los pacientes cuentan con algunos recursos para acceder a otras plataformas o a las plataformas que son libres, que tienen una parte de pago. Por ejemplo, estilo Lumosity o PIC tiene una parte que es libre, que pueden utilizar los pacientes, pero con muchas limitaciones, y pagando una cuota de asociación mensual o semanal pueden accederla. Por ejemplo, yo cuento mi experiencia. Yo hice mi trabajo de grado en déficit de atención en el adulto, un adulto joven, y utilicé Cognitive, y me parece una excelente herramienta para el neuropsicólogo, precisamente por la organización de los datos, la disponibilidad de los estímulos y los modelos teóricos con los que se diseñan las tareas. Entonces pueden ser estrategias que pueden ser utilizadas. Además, experiencias como la del doctor Carvajal, el doctor Julián Carvajal, en el Instituto Neurológico de Colombia, conversando frente al tema de la estimulación de los pacientes, él nos estaba comentando que estaba utilizando más tareas compensatorias, donde se basa de ayudas para poder solventar las dificultades cognitivas de los pacientes. Y fue una estrategia que él utilizó y que le sirvió también bastante. Y además, utilizó, por ejemplo, en pacientes con patologías o alteraciones neuropsicológicas, especialmente en atención y memoria, aparte de las estrategias compensatorias que son muy útiles, reportadas en la literatura, también utilizó estrategias restitutorias. Trabajó muchos ejercicios de memoria, de atención, con tareas de lápiz y papel o tareas verbales que fueron beneficiosas para los pacientes y que tuvieron un impacto en la vida cotidiana. ¿Queda respuesta a su pregunta? ¿Me escuchas? Sí. Señora. Ok, gracias. Sí, claro que sí. Solo otra cosita es que ¿cuánto tiempo usualmente se toma la consulta? ¿Tiempo regular, 45 minutos, una hora? Más o menos nosotros tenemos ¿O la recomendación de ustedes? Pues digamos que nosotros Santiago. Una recomendación, yo no he encontrado ninguna recomendación frente en las guías de práctica clínica frente al tema de la consulta. Yo considero que un tema de una consulta en neuropsicología
entre los 30 y los 60 minutos me parece un tema prudente y teniendo en cuenta ya características de las instituciones y demás. Pero es un tema, en 30 minutos se pueden realizar muchas cosas en evaluación, muchas cosas en rehabilitación, y en 60 minutos todavía mucho más. Pero pienso que es un tema suficiente precisamente porque las tareas tanto de estimulación como de rehabilitación neuropsicológica en esta modalidad principalmente generan mucha más fatiga. Entonces digamos que es un tiempo prudente para poder hacer esas intervenciones. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Si alguien más tiene otra pregunta, puede activar el micrófono y realizarla en este momento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Janine Santoya. Pregunto de nuevo. Cuando ustedes utilizan Lumosity, por ejemplo, Lumosity, la persona se puede suscribir, eso le genera un usuario, pero teniendo en cuenta que es más como una plataforma para uso familiar, más o menos ellos venden unos planes familiares. ¿Cómo trabajan con el paciente? Es decir, le dicen, bueno, en el día de hoy vas a entrar a Lumosity y vas a realizar tales actividades, así lo dirigen. Sí, digamos que yo tengo la experiencia con Lumosity sin pago, con mis pacientes en rehabilitación neuropsicológica, que es lo que utilizo Lumosity complemento a las estrategias que utilizo en la consulta presencial o en la consulta de teleconsulta. Pero voy a contar mi experiencia, por ejemplo, con Cognitive. En mi trabajo de grado, que yo acompañé el proceso de rehabilitación, especialmente un proceso muy restitutorio, a un paciente con déficit de atención, yo lo que hacía es que me conectaba por medio de telesalud con el paciente a la misma hora, todos los días, para realizar los ejercicios. ¿Por qué? Porque me parecía muy importante hacer un seguimiento de las variables ambientales, culturales y los momentos en que se encontraba el paciente a la hora de hacer el experimento pues, que está haciendo para mi trabajo de grado. Pero considero que sí es importante que no dejemos solos a los pacientes haciendo estimulación cognitiva con la plataforma, sino que por el contrario estemos ahí, que también para resolver las dudas, para mirar cuáles son las actividades que le generan mucho más esfuerzo cognitivo y que demandan mayores recursos, o las tareas que no demandan tantos recursos. Entonces pienso que sí se debe acompañar. ¿Qué es la ventaja del Lumosity Cognitive? Que al tiempo que tú puedes estar, digamos, conectado de manera diferente mientras la persona ejecuta la actividad, se almacenan unos datos de desempeño del paciente. Entonces tú podrías comparar esos datos. Algo que a mí me parece muy interesante es eso, que tú puedas hacerlo. Contaba de manera corta la experiencia de Goodman, del Instituto Goodman en Barcelona, en su plataforma Goodman Neuropersonal Trainer, que es muy interesante precisamente porque en tiempo real usted se conecta con el paciente y está viendo qué está haciendo el paciente. Y además usted permite graduar de manera manual, no solo por un algoritmo de machine learning o de inteligencia artificial, el desempeño del paciente, sino que también tú decides qué estímulos son los más adecuados según tu experiencia clínica. Entonces digamos que podría ser interesante mirar qué se debe hacer al tiempo, porque a veces muchos de los pacientes, especialmente los jóvenes, hacen estimulación cognitiva y lo pueden hacer sin problemas en otros espacios donde los recursos atencionales o los recursos ejecutivos pueden verse más fatigados o limitados. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo a mi paciente a jugar en el metro de Medellín, Cognitive, mientras está llegando a su casa, pues tiene que prestar mucha atención y tiene muchos distractores que pueden afectar su desempeño. Entonces, yo recomiendo, como clínico, recomiendo hacerlo en tiempo real con el neuropsicólogo. Bien, en el chat no tenemos más preguntas, tampoco veo micrófonos activados en este momento, ni manos levantadas. Bien. Bien, dado que no tenemos más preguntas, creo, profesor Santiago, que podemos concluir este espacio de actualización, no sin antes agradecer a la facultad, a la maestría en neuropsicología y por supuesto a usted por compartirnos su conocimiento. Gracias, profesor Santiago. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la participación, por las preguntas, y mi correo electrónico es santiagomontanaluque@gmail.com y estoy dispuesto a que podamos hacer trabajos colaborativos o podamos trabajar en diferentes temas. A nuestros egresados y en general a todos los asistentes, muchas gracias por la participación y les invitamos a estar atentos a la programación de otros encuentros académicos. Información publicada en la página web de la universidad, sección egresados, sección eventos. Muchas gracias a todos y los mejores deseos de paz y bien para ustedes y para sus seres queridos. Feliz noche. Hasta luego.